pues están aquí los productores de ambos cortos. Entonces, digamos que el vínculo que hay es que Álvaro es del puerto de Sagunto, pero Alberto Tortes sí que es de Onda. Y bueno, ambos estudiaron en la Universidad Jaume I, ¿vale? Toda su formación en principio surge de ahí, luego ya van a Madrid, bueno, eso nos lo contarán después. Y bueno, ellos son, junto a Sara de la Fuente, los fundadores de la productora Mamut, que es una productora que se encuentra en el puerto de Sagunto y que la verdad es que en muy poco tiempo, hablando coloquialmente, lo ha petado, porque ha tenido una trayectoria muy intensa. Ha producido cortos que han llegado a festivales internacionales, nacionales. Bueno, y su trabajo se basa básicamente, ¿no? O sea, es muy amplio. Igual trabaja en el cortometraje, como piezas musicales, como otras piezas para multinacionales, ¿vale? Luego nos contarán, y bastantes cosas más. Y ellos, por separado, no como la productora, han trabajado con gente como dentro del equipo de producción. Alejandro Amenábar, Daniel Monzón, Alex de la Iglesia o los Javis, ¿vale? Para venderlos un poquito. Luego nos contarán la experiencia. Y ahora mi compañero Nacho. Sí, vamos a ver dos piezas de dos realizadores de Madrid que se han formado en la CAM, en la Escuela de Cine y Audiovisual de Madrid. La primera que vamos a ver es Ráfagas de Vida Salvaje, de Jorge Cantos. Es una pieza que está rodada íntegramente en Elda. Tiene varios premios nacionales e internacionales, entre ellos el del Festival de Málaga y el de Clermont-Ferrand, que es uno de los más importantes a nivel europeo. Y está rodada en 16 milímetros y es trata sobre el inevitable deseo de libertad de la juventud. Después veremos otra pieza que es bastante distinta, que se llama Susi, de Roberto Martín Maiztegui, que fue candidata al Goya el año pasado. Y bueno, es una conversación rodada en un plano secuencia de 15 minutos, una pareja, una conversación un poquito tensa. Nada, luego comentamos un poco todo. Nada, muchas gracias por venir. Bueno, si queréis comentar algo antes de la proyección. No, yo creo que... Vamos a por la primera pregunta, ¿vale? Un poco también para ubicar para que no haya confusiones tampoco, esto de producir, ¿vale? Tareas de un productor, ¿vale? Empezamos un poco por la teoría, ¿vale? Pero desde un punto de vista, desde la experiencia, que es... Nosotros ya digamos que esa parte teórica, bueno, lo hemos estudiado en la universidad y tal, pero en la parte práctica, o sea, ¿qué tareas tiene, ya te digo, por contextualizar un poquito, tareas de un productor? Pues nosotros en realidad, Mamut, nuestra tarea principal y donde encontramos la mayor dificultad y donde pasamos más tiempo es la de elegir los proyectos que producimos. Eso es lo principal. Habéis visto que Ráfagas y Susi, bueno, son los dos primeros cortos que hicimos, que además es curioso porque primero fue esto Ráfagas, que fue el segundo, y Susi fue el primero. Son dos proyectos muy diferentes, pero son muy personales. Entonces el trabajo del productor, y más como lo concebimos nosotros, que lo vemos de una forma muy artística, intervenimos en todo el proceso, la tarea principal es la de elegir el proyecto, porque además lo vas a llevar arrastrando, en el mejor de los casos, o sea, toda la vida, en el peor de los casos, 2, 3 años tranquilamente. Entonces creo que eso, de entrada, es lo más difícil para nosotros, lo más difícil para un productor, creo yo, a nuestro nivel, y luego a los niveles más... Es lo mismo, o sea, las miserias son las mismas. Sí, sobre todo es encontrar un corto que creamos que nos puede interesar y que podemos sacarlo adelante, ¿no? Porque sí que es verdad que está esa cosa como artística y más romántica, ¿no?, de la producción, que nosotros, por eso surge un poco Mamut, ¿no?, por la idea de intentar sacar proyectos en los que creemos, pero luego también es una cosa de trabajo, que al final la figura de producción es encontrar todas esas cartelas que habéis visto antes, pues son de financiación. Entonces sí que es verdad que por un lado es como lo que siempre decimos a los directores, a las directoras, que los cogemos de la mano y vamos juntos a hacer ese proyecto, pero es importante sobre todo nuestra figura también a nivel no solo creativo, de apoyo con el director, sino a nivel de financiación, que es ahora mismo, bueno, como todo en el mundo en general, conseguir dinero siempre es lo más complicado, y intentar encontrar ese equilibrio para que el corto salga adelante siempre es muy, muy complejo, porque siempre pasa, ¿no? Bueno, en los proyectos, al final, en los largos, en las series, siempre tienes un proyecto que todo el mundo te dice, sí, está genial, me gustaría hacerlo, pero ¿quién está metido? Como que a todo el mundo le cuesta dar ese primer paso en meterse. Una vez hay alguien que ya está dentro, ya es más fácil que se te unan, pero ese primer logo siempre es el primero que cuesta mucho y luego vienen muchos más. Entonces,
Sí, resumiendo es eso, al final es Sí, como... hemos contado las dos partes. Sí, como una parte como más creativa, que a La nosotros nos gusta romántica. mucho, y luego también sí que es verdad que al final es encontrar esa financiación y luego hacer que ese proyecto se lleve a cabo, no solo el rodaje, sino pues eso, después todo lo que es el montaje, postproducción, distribución, es decir, el estar hoy aquí al final pues eso también tiene su cosa de producción, entonces un poco todo, es como que ver nacer el proyecto y estar con él hasta el El final. tema de conseguir los actores, el tema de localizaciones, ¿no? Todo esto Sí, también correcto. un poco sí. estáis con la Eso producción realmente, ejecutiva. eso ocurre una vez ya tienes el proyecto armado. Tú tienes que saber primero con qué armas cuentas, con qué herramientas vas a poder obtener luego todo lo que viene después. Primero lo que dice Alberto, cuando tienes todos esos logos, dedicado a la Comunidad de Madrid, el Valencia, Movistar, quien sea, la gente que se une a tu proyecto, una vez sabes de qué dispones, es entonces cuando empieza la función, lo que llamaríamos la preproducción, de alguna forma. Antes habríamos hablado de un desarrollo, pues sí, todo el proceso previo a la preproducción, que es cuando se da un poco el pistoletazo de salida, que es cuando ya empiezas a decir, o sea, los actores, la localización. Hay muchas veces también que los proyectos nos llegan con actores o con ideas muy claras, y eso sí que te puede ayudar a luego obtener estos sellos. Porque cuando tú presentas un proyecto a unas ayudas, a un premio, a un concurso para levantar la financiación, cuanta más empaque tenga, mejor. Pero es verdad que el proceso luego de actores, de cerrar el casting, las localizaciones, bla, 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 viene después. También es parte del trabajo del productor. Es verdad que una vez ya tienes el equipo armado, el proyecto armado, entra un equipo de producción en sí, que es lo que luego hacemos nosotros cuando trabajamos en otras películas o en otras series, que son otra gente. En Mamut nos arremangamos y lo hacemos, porque es nuestro y porque además queremos. Pero hay gente que se dedica solo a las localizaciones, solo al casting, solo a todos los elementos de la logística del rodaje. Organizar, poner la papelera. Al final todo. nosotros aquí lo hacemos todo. En estos cortos que habéis visto, pues es que son muy pequeños realmente, pero la función del productor también creo que engloba todo esto. Tienes que también tener una visión espacial a nivel de proyecto que tiene que ser coherente, y eso es difícil. Nosotros nos ha pasado de todo y tienes que estar un poco preparado para todo lo que pueda venir, y que la gente que está por debajo de ti, ese jefe de producción, o ese ayudante, o ese no sé qué, no sé cuántos, no se vean abrumados por el drama que está ocurriendo en ese rodaje, porque al final los rodajes siempre son dramas y siempre son líos, y es ir salvando el callo y saliendo por donde se pueda. Pero es importante también de producción, mira, otro punto es como saber tener un vistazo general del proyecto, lo más acertado que se pueda, que casi nunca suele serlo. El proyecto en el que está, y entenderlo todos de la misma forma para todo Eso el es muy mundo tirar importante. hacia el mismo lado, porque si no pasa, ¿no?, que en proyectos que a lo mejor no está tan claro y que cada uno tiene una visión muy propia, pues los proyectos luego no salen, o salen no tan bien como deberían. Sí, de hecho es un poco el productor, cuando hablamos del productor, la figura artística que nosotros es la que hacemos en estos proyectos, y un poco también tarea del director, como ir juntos, tener esa misma idea del proyecto, esa misma forma de verlo, para que luego toda la gente que se involucra, que además en estos cortos casi siempre se involucra por amor al proyecto, o porque les apetece, o por amistad, o por algún compromiso, porque al final aquí nadie gana nada, que toda esa gente tenga claro la dirección en la que vas y que luego no haya malentendidos. Sí, es eso. Y por ejemplo, en Susi y Ráfagas de Vida Salvaje, que son 2 horas bastante distintas entre sí, ¿qué diferencias ha habido en el proceso de producción? Todas. Susi, cuando fue nuestro primer corto y salió, es decir, yo recuerdo que lo presentamos al No Todo Sorpitz, ganamos un premio muy pequeñito y de repente eso fue como, ¿sabes? Nosotros íbamos con mucho miedo y de repente dices, pues si ha gustado aquí, y encima, no. Cuéntalo. No, estaba en ese pitch, ya ves tú, donde llegó el otro, Sorogoyen con Madre, y ganamos nosotros, que fue como... Sí, nos llamaron como avisándonos, a ver, había gente muy gorda, pero bueno. Y fue como hemos ganado, luego ellos llegaron a los Oscars, nosotros a candidato a los Goya, no pasa nada, y de repente encontramos, es decir, fue como eso la primera pieza, y luego fue creciendo porque tuvimos la ayuda de Sobreproyecto de Medina del Campo, que es un festival que ahí entraba Movistar, entraba Marvin & Wayne, entonces de repente eso le dio un empaque al proyecto que para nosotros, que éramos pues eso, unos recién llegados, nos abriera las puertas para que la gente confiara con nosotros.
y a nivel pues, de producción era como mucho más, es decir, una localización como muy clara. Y fue más, en ese aspecto fue más pequeñito. Fácil, Sí. más rápido, vamos a decirlo así. Sí, Ráfagas fue todo lo contrario. Ráfagas, bueno, es verdad que cuando presentamos Ráfagas el proceso fue un poco el mismo, porque Roberto era un compañero de la escuela que nos presenta un guión y íbamos con él, y Jorge era otro compañero de la escuela también y nos enseñó el guión y lo mismo, fuimos para adelante. Pero ya habíamos hecho Sushi, que había empezado a funcionar y lo ves de otra forma, pero Ráfagas lo hicimos sin premios, fueron solo las ayudas públicas, la ayuda de la Comunidad de Madrid, la ayuda del ICA, y luego nos tiramos a rodar. Es verdad que entró un inversor que era de Elda, lo que nos hizo trasladar el rodaje aquí, que fue un gusto, porque cuando sales a rodar es otra cosa completamente distinta, porque te quedas en un hotel, toda la gente está concentrada en el proyecto, duermes, comes, cenas, vives con el proyecto durante 3, 4, 5 días, los que sean, pero bueno, lo habréis visto, Ráfagas es un proyecto mucho más ambicioso. No sé si hay 6 o 7 actores, había día, había noche, había efectos, había un colegio, los figurantes, el no sé qué. Era un proyecto mucho más difícil. Fue un salto, la verdad, un poco... Sí, y luego también ahora lo pensamos un poco el viajar, creo que en Ráfagas nos vino muy bien, porque sí que es verdad que Sushi se rodó, creo que fueron tres noches en el mercado de Yoga Loca, en el centro de Madrid, es decir, tú ibas, rodabas y te volvías a tu casa, y en Ráfagas al final nos vino muy bien, y creo que eso se nota mucho sobre todo en los actores jóvenes, que de repente nos trasladamos todo el equipo a Elda y estuvimos allí como 4 días y se encontró una cosa muy guay de casi, como decimos siempre, de campamento, que yo creo que favoreció mucho. Entonces, por eso, creo que son 2 cortos que... son totalmente súper diferentes. No solo en lo formal, que lo habéis visto, porque Ráfagas es muy formalista y es muy grandilocuente, quizá tiene muchísimas secuencias, tiene muchísimos decorados, y Sushi es una cosa mucho más concreta, y creo que eso va un poco también con la evolución que hemos llevado con los 2 proyectos. Pero ese trabajo de localización, por ejemplo, de Ráfagas, sí. Es también cosa vuestra, es decir, sí. Aquí ponemos la caravana, aquí mira qué muro, o sea, hacéis un rastreo, un trabajo de campo. En el caso de... Sí, normalmente, o sea, en Mamut sí que lo hacemos, o sea, es que lo hacemos todos nosotros. Ráfagas nos condicionaba el que nos había pedido uno de los inversores del corto, que rodáramos allí porque ellos estaban allí, y a nosotros nos pareció muy buena idea porque huir de los paisajes de Madrid o de las grandes ciudades también ayuda muchas veces a meterte en otra historia y verla más genuina, ¿no? Que también es una cosa que buscamos en los cortos, como cosas que no puedas ver en otros sitios o que te aporten algo diferente. Y en el caso de Ráfagas, la única referencia que teníamos a la hora de leer el guión es el muro, la valla verde y la caravana. No había más. El resto del universo se compuso una vez se encontró ese terreno. La caravana, de todas formas, la trajimos de Madrid, quiero decir, o no me acuerdo si venía de Madrid o no estaba allí, la trajimos. Y ese espacio lo encontramos, pues no recuerdo si fue Jorge viendo Google Maps fuimos a localizar a Elda, lo encontramos, el colegio. Fue como un fin de semana las 2 cosas. Pero sí, es parte del proceso un poco de... incluso puede ser que localizáramos antes de tener las ayudas, un poco a lo loco. Sí. Pero sí, es parte de darle esa redondez al proyecto como para que luego el rodaje sea lo más fácil posible, que todo el mundo entre, que entren los financieros, que entre todo. Además, hemos tenido la suerte en los 2 casos de tener 2 directores que lo tenían clarísimo. Y ellos sabían el espacio que querían, lo tenían muy, muy, muy claro. Y cuando te encuentras con esas cosas, aparte de que es muy fácil, ayuda muchísimo. Luego ya entra el departamento de decoración, que son los que van allí, y la directora de arte es la que le dice a Jorge, oye Jorge, pues igual, si en lugar de poner este tipo de caravana ponemos este otro, que tiene más madera, y tú dices, pues mira, sí. Y ya es cuando se van empezando a unir el resto de departamentos, el director de arte, el director de fotografía, ultrasonido, que también es importante que vaya a localizar, de repente no puede estar rodando al lado de una carretera o por un sitio donde pasa un avión, este tipo de cosas. Entonces, toda esa gente apoya al director y le ayuda a que su visión crezca y se adapte también a las condiciones que tiene, y eso yo creo que es súper importante. Contadnos un poquito vuestra trayectoria. Habéis estudiado aquí en Castellón, en la UGI, y qué pasa entre la UGI y Mamut. Contarnos un poco vuestra trayectoria. Pues entre la UGI y Mamut, es decir, el Álvaro es un año más mayor que yo, entonces yo recuerdo quinto y hacer la Séneca, sí, yo hice Séneca en Madrid, y tú empezaste en la CAM. Sí.
y al conocer la CAM empezamos, bueno, yo al año siguiente también empecé la CAM y allí conocimos a Sara, nuestra socia, y fue un poco de allí de repente, pues esos son 3 años la CAM. Yo la dejé porque me llamaron justo estas cosas que no pasan, prácticas en una productora, y de repente me llaman a mitad de año CAM y me dicen, oye, vente a trabajar, esto que a nadie le pasa, pues me pasó, qué alegría. Entonces yo lo dejé, pero bueno, que esa relación con Sara, Álvaro y yo ya estaba ahí, y cuando de repente veíamos que la CAM en su caso, y yo también, que ya estaba, pues era una productora de publicidad como un poco cansado de publicidad, quería hacer como cosas nuestras propias, pues nos dimos cuenta que estábamos llegando ya a ese momento de salir otra vez, que es lo que pasa cuando sales de la UGI, ¿no? De vale, ¿y ahora qué? Empalmamos UGI con ECAM, pero ahora ya no podemos empalmarlo con ningún estudio más, hay que ponerse a trabajar. Entonces vimos que obviamente podíamos crecer a nivel personal, intentando meternos en un mundo, pues eso, de series y películas, pero no dejar de lado todo eso que habíamos aprendido y de querer contar nuestras historias. Entonces nos juntamos y hicimos hicimos Mamut para poder levantar el proyecto. Fue eso, más o menos. Es decir, yo creo que es el camino natural y sobre todo eso, de ver que vas pasando fases, ¿no? Y llegó un momento que era como ahora o nunca, ¿no? Porque es que ya no podemos hacer otra cosa. Luego tuvimos la suerte también de estar rodeados de estos directores de arte, de estos directores de fotografía, un montón de gente súper talentosa de nuestra generación alrededor nuestro, que le faltaba la herramienta de tener una productora o una gente que le gusta lo que hace y que le ayudara a levantar sus primeros proyectos, que son los más difíciles, y eso fue un poco también lo que nos empujó. Sí, que es un poco como aburrido, pero es la verdad, es decir, al final yo tengo un proyecto y quiero presentarlo, pero yo para pedir una ayuda o para ir a una empresa o para ganar un premio tiene que poner SL, SA, es decir, claro, tienes que ser una empresa. Entonces nosotros de repente fue como, vale, me confío en tu proyecto, me apetece estar contigo, pero ¿cómo lo hago? Entonces pues nos vimos como obligados, vamos a decirlo así, a montar la empresa en ese que es muy difícil también para un director de repente tocar la puerta del deseo y decirles, tengo un corto, es muy difícil que eso tire adelante. Entonces un poco por supervivencia en ese sentido. Sí. ¿Y cómo es esto de la financiación, ¿sabes? Estas conversaciones, vender un poco lo que tenéis? ¿Cómo son las conversaciones? Lo bueno y lo malo, contar. Sí, sí. O sea, ¿cómo tiene que ser ese producto audiovisual para pues yo creo que tiene que ser honesto. O sea, que cuando vas a vendérselo a alguien le digas la verdad. O sea, este es el corto que yo tengo. Este es el proyecto que yo tengo. Sí, no manipuláis en función de lo que quieran oír. No, porque luego te explota en la cara. Te explota. Mira, vamos a contar una anécdota. Sí. ¿Habéis visto Sushi? En Sushi hay Sushi es nuestro primer proyecto, lo hemos contado antes. Sushi ocurre todo en Madrid, y a la hora de financiarlo, el primer paso, uno de los pasos lógicos, Movistar entra a producir algunos cortos y entra a través de premios en diferentes festivales. El primero del año es el de Medina del Campo. Entonces nosotros presentamos el corto y, para nuestra sorpresa, grata sorpresa, ganamos ese premio. Ese premio conllevaba rodar en Medina del Campo. Algo había que rodar allí. Entonces tiramos a rodar allí y no reflejamos, no enseñábamos el pueblo, y fue una cosa que tienes que tener en cuenta a la hora de levantar la financiación. O sea, las cosas que te van a condicionar a tu proyecto, sobre todo a nivel artístico, porque a nivel de venta de derechos o lo que sea, pues bueno, eso luego no lo ves reflejado. Pero los elementos que a nivel artístico van a condicionar tu proyecto, ahí es donde digo que tiene que ser honesto, porque tú tienes que vender un proyecto que sepas que va a cumplir todos los requisitos, y eso es un trabajo previo. Cuando leemos un guión o cuando nos viene un director o nos cuenta una historia, ahora hemos aprendido y nos planteamos qué ayudas podemos pedir, qué conlleva cada ayuda, qué conlleva cada premio, qué conlleva cada venta. Qué puertas tocar, ¿no? Al final, es decir, eso al nivel de financiación, y luego, como esta cosa artística, yo creo que sobre todo a mí cada vez, con lo poco que vamos, pues eso, con lo poquito que vamos haciendo, me interesa sobre todo cuando nos presentan un guión, es como, por un lado, como dices tú, que sea honesto, que sea genuino, que es como, hay una cosa que siempre digo, que es como, me puede gustar más o menos, pero entenderlo. Claro. ¿No? Entender que es como una visión que solo esta persona solo lo puede contar él. Y eso me parece muy interesante de un director o de un guionista. Y luego también esta cosa que siempre intentamos hacer como de inmediatez, es una cosa que se tiene que hacer ahora. Y yo creo que eso es una cosa muy importante cuando, si tú crees que es una cosa muy de la hora, cuando tú vas a vender ese proyecto, a intentar que te lo ayude, no es decirle, pues eso, a SIK o a cualquier premio. Es decir, te tienes que subir ahora, ¿no?, a este tren, porque es que si no, esto va a pasar y te vas a perder. Sí. Y yo creo que es muy importante que cuando encuentras un proyecto que es como
que tiene como una visión muy personal, tiene una cosa como de inmediatez, que es como, es que lo tenemos que hacer ya, creo que hace que eso facilite luego a la hora de, eso, de pedir esa financiación, que la gente se sume. Y estáis hablando de una visión muy personal. ¿Qué visión más o menos buscáis a la hora de abordar un proyecto? O sea, que no como que requisitos, sino que... Yo creo que al final, como Mamut nosotros, es decir, como tenemos nuestros trabajos paralelos, jugamos, es decir, que luego a lo mejor un poco lo no convencional, vamos a decirlo así, nos gusta lo arriesgado, es decir, nos gusta arriesgar, ya que para nosotros Mamut es esta herramienta, ¿no? Como para, obviamente, algún día ojalá poder vivir y de esto y demás, pero como que poder hacer proyectos diferentes. Entonces, yo creo que eso nos pasa tanto a Álvaro, a Sara también y a mí, que es como que hay proyectos que dices, ostras, es que este proyecto probablemente tenga un recorrido como muy claro, muy tradicional, y nos gusta, pero por otro lado dices que tenemos que elegir muy pocos proyectos y dices, como no tiene ese riesgo, nos gusta un poco somos un poco más para eso. No, es verdad, que al final que sea genuino, que sea auténtico, que es lo que estaba contando Alberto antes, que solo puede hacer ese director en ese momento, que sea una cosa que tenga algo de riesgo, porque es que cortos se hacen muchísimos. O sea, hay un circuito de cortos gigantesco, enorme, y el código del corto está muy claro. Y es verdad que a nosotros nos gustan las cosas que se salen un poco o sea, dentro de que también de este mundo del corto hay muchísima cosa no convencional. Y eso es una cosa increíble que en largo se ve muchísimo menos. Pero dentro de eso nos gusta el riesgo, nos gusta una mirada, una propuesta, una cosa que realmente cuando lo vemos y cuando hablamos con un director lo sabemos. O sea, nos da como algo que decimos, adelante. Y es eso, es como la autenticidad, lo diferente, el riesgo. Estamos repitiendo todo el rato lo mismo, pero al final estamos dando vueltas sobre eso. Pero de energía, en realidad de energía, es así un poco místico, ¿no? Pero que sí que es verdad que es encontrarte que vas a poder trabajar a gusto con ese director, ¿no? Porque esa como función de producción más creativa, a nosotros nos gusta opinar del guión, opinar de todo, entonces es como que, yo siempre digo un poco ser polis malos, ¿no? Porque es como que el director llega con una idea y tú, creo que es interesante siempre tensar y hacerle dudar, porque cuanto más piense él y más le puedas llevar como un poco al límite, vamos a decirlo así, a nivel de creatividad, luego el proyecto va a salir mejor. Entonces, creo que eso, que encontrar un director que no tenga miedo a arriesgar también, creo que es importante para nosotros. Pasa mucho que un director o un guionista, cuando escribe su guión, va y se lo enseña a todos sus amigos lo primero y todos le dicen, buah, tío, es que está de puta madre. Entonces, cuando ya va y te lo enseña, te dice, a ver, es que estoy feliz. ¿En los diálogos de Susi metisteis mano? O sea, ¿hay alguna vueltecita? En los diálogos de Susi nos llegó el guión tal cual. Y era un guión cerradísimo o sea, bueno, lo habéis visto, es completamente circular y a nivel de guión yo creo que es muy preciso. Muy preciso. Para nosotros es mucho más difícil entrar ahí. Sí que debatimos muchísimo, que entiendo que vosotros, no sé si habéis visto, también lo habréis pensado, el mundo de la puesta en escena, del plano secuencia, del montaje, había una cola después de esto, había un previo, y todo eso sí que fue, o sea, recuerdo el proceso como una cosa densa a nivel de darle muchísimas vueltas. Sí. Yo recuerdo cuando Robert me llamó y me dijo, ¿va a ser un plano secuencia? Bueno, o sea, no sé, en ese momento me asusté. Sí, no. Ahora puede haber opiniones de todos los gustos, porque al final es verdad que te puede gustar más o menos, pero es lo que decimos, es una Luego apuesta. También hay una cosa que es como, cuando un director quiere decir, tú puedes como intentar ayudarle, pero hay cosas que luego también es eso, si de repente coartas un poco la creatividad del director en ciertos aspectos, acaba siendo un poco un Frankenstein el proyecto y se nota también. Entonces, por ejemplo, al final, que a nosotros nos costó, ¿no?, ese plano secuencia, que había un antes y un después, entonces al final solo nos quedamos con el plano secuencia, al principio costó, sobre todo por lo que tú dices, porque dices diálogos que dices, ostras, es que este diálogo a lo mejor en interpretación se te va, y en el momento en que no tienes un plano contra plano, vamos a decirlo así, algo tan básico como eso, tú, yo qué sé, una cosa de 30 segundos, un plano contra plano, te cortas y ya está. Aquí nadie se ha enterado. Era como, si quieres hacer un plano secuencia, ten en cuenta que tú vas a poder cortar de delante y de detrás, pero en el pico de, yo qué sé, pajaritos en el aire, si eso luego no te funciona, te lo vas a comer. Que en este caso funciona muy bien porque sobre todo también Francesco y Ángela, joder, hicieron un trabajazo, ¿no? Y creo que también Robert, cuando estuvo ensayando con ellos,
se vino arriba con ese plano secuencia porque de repente se dio cuenta que esos dos actores De hecho, fue así, lo podían hacer. Es que fue por sí, no ensayando. estaba planteado así. Fue ensayando que dijo, wow. Sí, entonces por eso. Sí, no sé si te he contestado o no. Has contestado. ¿Hay alguna pregunta? ¿Por qué mamut? ¿Por qué... Esa es una pregunta que nos hacen, sí. Mamut, ¿por qué mamut? Porque cuando estábamos terminando la escuela, bueno, en la CAM, en el último curso, hacen unos proyectos de corto súper guays que tienen un presupuesto que están guays, o sea, tienen como 20.000 euros para hacer un corto. Al final, bueno, no, que son proyectos complicados, porque no es un proyecto de un director, porque son proyectos muy departamentados. Total, esto te lo he contado que no viene al caso, pero yo hice uno de mis cortos finales se llamaba Bruno, y durante toda la preproducción se llamó Bruno, el guión se llamaba Bruno, la práctica se llamaba Bruno, y en el momento de rodar, la directora dijo, se llama Mamut. Yo este proyecto tenía de ayudante a Sara, la que está aquí, tercera Mamut, y nos dijimos, pero ¿se llama Bruno el corto? No, se llama Mamut. Entonces, en toda la claqueta de ese corto está Mamut, está Mamut. En cuanto se terminó de rodar, volvió Bruno. Mamut quedó como en una nube, en 4 días de rodaje en la Sierra de Madrid, nevando, y ahí se quedó. Y luego lo recuperamos porque nos parecía sonoro, simplemente, y por una cuestión romántica también, que fue realmente la primera vez que empezamos a trabajar con Sara, y bueno, pero viene de ahí, viene de ahí. Es el punto flaco de Mamut, ¿no? Los nombres, redes, todo eso se nos va Mamut un poco suena mal. bien, yo qué sé. Sí, pero no hay mucha historia. No, la verdad, eso es. ¿Alguna pregunta más? En caso de que falte presupuesto para un proyecto, ¿cómo os las apañáis? Bueno, Siempre pues, falta. Siempre falta, Eso es ¿verdad? siempre. ¿Te refieres cuando vas a rodar? O sea, de repente tú vas a rodar y piensas que vas a tener 30 y tienes 20, por ejemplo. Pues... Siempre que es con tiempo, al final es pedir más favores de los que pides, de los que se suelen pedir, y luego también a nivel creativo tienes que bajarlo. Claro. Es decir, no puedes... Tus expectativas con una localización que conlleva pintar toda la localización, cambiar las sillas, las butacas, las mesas y las lámparas, igual lo tienes que rebajar. O de repente no tienes que rodar con esta Alexa, que es una cámara del copón, y tienes que rodar con una más barata. O en lugar de tener tanta figuración, siempre hay trucos, bueno, luego, más allá de ñapas, miles que te puedo contar o que se pueden hacer, o de reducir equipo, de reducir tiempo de rodaje, es lo más eficiente. Sí. En lugar de rodar 4 días, rodamos 2. Sí, yo creo que sobre todo en los cortos, luego habrá gente que a lo mejor dirá que no, pero a mí, como hay una limitación siempre a nivel económico y sobre todo tiempo, me gusta mucho cuando todo el equipo va a rodar con las cosas claras, es decir, si hemos decidido que vamos a rodar esto, vamos a focalizar todo en esto, ¿sabes? Es decir, el arte es todo. Claro. Porque en el momento en que tengamos que atrezar todo esto y para solo sacar esto es una pérdida de tiempo y de dinero de todos los departamentos. Entonces, yo sobre todo creo que es importante tener muy claro lo que se quiere hacer para... Eso es lo que más abarata, Para tenerlo abaratar. claro. Pues si tú vas a rodar con un director que tiene una planificación súper concreta, que ha ensayado, que ha visto, que ha revisado, que ha hecho una story, que no sé qué, ahí ya sabes que no vas a fallar, porque sabes lo que dice Alberto, que el plano es esta pared, o que el plano es aquel fondo, y tengo que apagar 2 farolas en una calle solo. Pero es que si el director dice que quiere hacer así y no lo tiene claro y llega allí y dice, uff, ¿y si tiro para allá? Tú dices, eso no está atrezado, eso es todo dinero. Entonces sí que es verdad que hay una cuestión de cuanto más esté la preproducción clara y hecha y preparada, el rodaje es más barato. Eso sí, si en rodaje pasa esto, pues rezas. Ya está, me refiero, no hay mucho más. Porque, a ver, sí que es verdad que uno siempre tiene como unos colchoncitos, pero en el mundo corto los colchones vuelan. Son colchonetas. Al final, siempre que salen los proyectos de cortometrajes es porque hay un tanto Por por cien de azar. suerte, porque una vez en el que tú dices, vale, tengo 20 y doy luz verde, pues hasta que lo acabas pasan tantas cosas que puede salir todo tan mal. O también. O también, que al final la mayoría de veces sale bien, pero sí que tiene una cosa de riesgo que no es como, bueno, en las pelis también pasa, ¿no? Pero que sí que es verdad que es eso, que si tú juegas con 10.000 euros, no es lo mismo que jugar con 100.000 que con 1.000.000. Tus Claro. colchones y tus truquitos de voy a intentar guardar de aquí por si pasa algo, pues obviamente todo eso se reduce y nosotros como productores pues estamos más con más Vendidos, miedo en sí. rodaje de a ver si pasa algo.
La verdad. Ese no llamar a Mario Casas, que ni falta que hace. Pero bueno, llamáis a Francesco Carril, que saldrá mejor. Jo, Francesc, la verdad que fue una suerte. Sí, sí. Y fue así, que fue fácil. Fue fácil, acceder a fue él, fácil. es que Fue fácil, me yo gusta creo que por la estudiar. potencia del guión, justamente. Porque porque leías ese Robert- guión y Robert trabaja mucho, es decir, es guionista, ha hecho muchas obras de teatro y demás, entonces como que ya tenía, creo que ya se conocían ellos. A Francesco ya, lo tenía clarísimo. Sí. Y luego Ángel Antrosola también, porque también Sí. fue muy fácil. Los dos fueron muy fáciles y, joder, Francesco es un tío que tiene mucha carrera y que se lo rifan. Y se vino, vamos, sin pensar, y lo mismo Ángela, los dos. Y bueno, habéis estado trabajando en grandes producciones del cine español, ¿no? Participando dentro de los equipos de producción a nivel individual. Lo que decíamos al principio, en trabajos de Alex de la Iglesia, la serie de 30 monedas, Alejandro Amenábar, la última película, con los Javis, ¿no? Incluso la serie de Paquita Salas. Habéis estado participando en todo esto. Claro, ¿qué diferencias hay respecto de los trabajos que realizáis con Mamut a trabajar en estas grandes producciones? Y por otro lado, contándonos un poquito bondades y maldades, ¿no? De trabajar en este tipo de, no sé, tampoco será todo oro, ¿no? Está chulo participar en un proyecto así, pero... Es muy guay. Pero... No, normalmente es muy guay. La verdad que es una suerte porque desde que estamos trabajando hemos ido enlazando proyectos muy guays y sobre todo aprendes porque, claro, Alejandro Amenábar se rodea de un equipo que es un gusto y en nuestros departamentos pues de repente la directora de producción que ganó el Goya es tu jefa y estás tomando cañas con ella y sobre todo estás aprendiendo de ella todo el rato. Y sobre todo es una suerte. Los problemas y todo pues, son los mismos realmente. Sí, lo que pasa es que nosotros obviamente sin esa presión Claro. de que yo al final, pues eso sí, obviamente no son comparables ni los presupuestos ni el rodaje, pero nosotros en Mamut tenemos que controlar esto y en una producción... Tienes tu campo concreto, que obviamente con mucho más dinero, mucha más gente, mucho más todo, pero que es como más concreto. Y luego también Sí. siempre hemos dicho que Sara también trabaja, pues eso, Sara lo trabaja mismo. en series, hace poco una de Netflix, pues también ha estado y demás, que nos parece muy En interesante. Patria, todas estas, En Patria sí. ha estado, es decir, nos parece muy interesante, creemos que nos complementa y nos ayuda Muchísimo. el estar en esos rodajes como más grandes, esos proyectos más grandes a la hora de luego llevarlo a Mamut, porque sí que es verdad que ves cosas que de normal en el mundo corto, aunque hicieras 100 cortos, es Claro. muy complicado, ¿eh? Entonces tú ahí Trabajas estás con como gente. espectador trabajando, ¿no? Y estás como empapándote de todo. Es muy guay y es muy divertido porque, por ejemplo, es que en 30 monedas, por ejemplo, que se está estrenando ahora, eso era... no Un sabías año que iba a fue. haber cada día. Bueno, estuvimos un año en la serie, desde que empezamos en enero y terminamos en diciembre del año pasado y fue un año entero. Y era cada día la explosión más grande que la anterior. O sea, Alex de la Iglesia es una bestia en ese sentido y tenía todos los juguetes del mundo, todo. Y ahí Sí, ves no, unas totalmente. cosas que... Eso fue guay, ¿no? Que dentro de luego también de las pelis y demás, que de repente joder, con Alex de la Iglesia, que era pues eso, Claro, ya, sí. supongo que lo conocéis, ya habéis visto algunos, supongo, 30 monedas, que es que cada día de rodaje era como a ver qué va a pasar, porque es un señor que en 5 minutos pues tiene que poner o una explosión o un monstruo, y eso a nivel de rodar era como Para un nosotros es un aprendizaje regalo. constante y como Sí. súper divertido. Es fue muy divertido. Haces pelis más pequeñas, tienen cosas diferentes. Paquita Salas, por ejemplo, fue una serie que rodamos, yo qué temporada hice, la 2, creo, la 2, en 5 semanas. 30 monedas fueron 26 o 25 Sí, o algo no así, me acuerdo o sea, muchísimo. Pero Paquita se hizo con una cosa súper pequeña y era prácticamente un rodaje familiar, súper pequeño. Y luego de repente vas a Alex de la Iglesia, que es otra cosa completamente gigante, y luego haces el corto de Mamut, que somos 20 personas, o luego haces el videoclip de turno que nos sale, que somos menos aún, porque hay menos dinero aún. Entonces está guay porque todo eso que vamos aprendiendo y que vamos picando de aquí y de allí, luego lo aplicamos a Mamut en nuestra medida, y al final yo creo que nos beneficia de cierta manera, es parte de una formación. O sea, al final es que pues no paramos de aprender y eso es muy guay. ¿Y durante la pandemia habéis afrontado algún proyecto y cómo es trabajar ahora? Pues a nivel, digamos, como nosotros como personas físicas, no empresas, en la pandemia obviamente no trabajamos nada. Entonces sí que es verdad que Mamut nos salvó en ese aspecto porque nos generaba el, bueno, vamos a despertarnos todas las mañanas, Skype con Sara e intentar levantar proyectos. Y a nivel creativo nos fue muy bien, sí. porque hicimos, por ejemplo, presentamos al Conecta Ficción, que es un
Es un mercado, un sí, festival, es un de festival series. de series y presentamos 2 series, nos eligieron Una. una. Sí que es verdad que luego nos dieron un premio, pero no el premio grande, pero que bueno, que ahí tenemos esa serie que estamos Sí. intentando mover, que es una serie pequeñita que se llama Sinora, que han escrito Fren y Álvaro Efren Morisco, Tarifa y Álvaro Morisco. Y es eso, sí que es verdad que por un lado en la pandemia estuvimos como muy parados, a nivel de obviamente pues que todo el mundo, que no podíamos salir de casa y no se podía rodar, no hemos hecho estos rodajes que hacían la gente por Skype, eso no hemos hecho nada, pero que sí que es verdad que hemos trabajado mucho a nivel creativo, pues eso Que nunca tenemos tiempo realmente, porque con Mamut, no sé si te has contado tú antes, que nuestro trabajo Mamut empieza pues a las 10 de la noche cuando volvemos del rodaje. Entonces llamar a Sara, ponernos a currar y terminamos a la hora que terminemos. Entonces de repente la pandemia fue como, hostia, vale, nos organizamos el escritorio del ordenador, vamos a empezar a organizar todo lo que tenemos ahí acumulado y a ver qué sale. Creativamente fue muy guay. Sí. Y luego eso sí que es verdad que luego cuando salimos, por ejemplo el corto que hemos rodado hace poco en Benidorm, sí que es verdad que las series como la que hemos estado este verano, Movistar y tal, pues era tan fácil como hay una pandemia, bueno, fácil, supongo que lo sufrirían también los productores, pero llamas a Movistar o llamas a HBO y dices, oye, hay una pandemia, pues te dicen X dinero más en Claro, eso todo se traduce en ¿sabes? pasta. Claro, era simplemente añadir, pero nosotros, claro, si estamos hablando de que los cortos salen, no sabemos muy bien cómo, pues imagínate si hay que añadir está el equipo y todas las limitaciones que tienes de, pues eso, de comprar mascarillas, gel, es decir, tener mucho cuidado en ese aspecto. Entonces, el que hicimos en Benidorm sí que nos costó un poquito más por este aspecto de la pandemia, pero bueno, Sí, fue raro rodar también porque de repente te vas a Benidorm y está desierto, es decir, sí que es verdad que ha sido un poco, yo creo que los proyectos grandes no lo han notado tanto, pero los proyectos, es decir, los cortos y las pelis y series pequeñas, después de la pandemia es un poco más complicado. Sí. Más que hacerlo, porque luego al final se hace, sino que, pues eso, a nivel lo que ves siempre es más complicado. Volviendo a Ráfagas, con Jorge, habéis trabajado en Madrid en Danza, me parece que es Lola Pierre, que es una pieza promocional, y luego en el videoclip Madrid de Soel López. O sea, ¿qué diferencia hay a la hora de afrontar 3 tipos de proyectos distintos? O sea, un cortometraje, un vídeo promocional y un videoclip. Pues con Jorge es que siempre es fácil, porque Jorge es lo que decíamos antes, un director que lo tiene todo claro. Y realmente su forma de trabajo, esto si lo ve luego en internet o como sea me corregirá, pero yo creo que a él, por ejemplo, el mundo de los videoclips le sirve mucho para experimentar cosas que luego aplica de repente a los cortos. Con Jorge hicimos realmente el primer trabajo de Mamut, que fue un videoclip de Novedades Carmiña, que fue un videoclip porno con la Marna Miller, bueno, que aquello fue un escándalo. Y a partir de ahí Jorge empezamos a hablar de Ráfagas y fue lo siguiente que hicimos. Y luego Jorge en este proceso ha ido, bueno, no sé si hicimos Soel antes que Ráfagas. Soel, por ejemplo, fue la primera vez que Jorge rodó en 16 y le sirvió para experimentar. Ráfagas está rodado digital, pero tiene un poco el aura del 16, pero le sirvió de repente para decir, quizás este no es el proyecto que tengo que rodar en el 16, porque no es lo mismo, se enfrenta a las limitaciones de la película, se enfrenta a un proceso de revelado que a saber cómo te sale. Entonces, yo creo, es verdad que cuando haces Madrid en Danza o haces un videoclip se afronta diferente porque tienes un cliente que tiene que chequear ese proyecto, que te tiene que dar el ok y te cuarta un poco la creatividad, dentro de que es verdad que hemos tenido la suerte de hacer los proyectos de Madrid en Danza, por ejemplo, que eran para la Comunidad de Madrid y nos habían dado una libertad absoluta, o el videoclip de Soel, y es verdad que nos dan bastante libertad, pero al final siempre tienes que examinarte, ¿no?, delante de alguien. El corto, al final, el único que se examina eres tú, y lo haces para ti. Luego es verdad que vas a muchísimos festivales, o la distribuidora, o lo que sea, eso también contaría, ¿no?, diríamos que ellos son el público que lo tiene que recibir. Pero es verdad que puede que sea diferente la forma de afrontar el planteamiento, al tener o no tener a alguien que te va a dar el ok, el visto bueno o... Sí, tiempos, pero justamente con Jorge es que, y tiempos, que es muy parecido sí. Al final. Cuando la gente llama a Jorge o nosotros llamamos a Jorge es como, sabes, es decir, él tiene esta cosa que es eso, que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero sabes lo que le ofreces y porque crees que él va a poder aportar algo. Entonces creo que Jorge para eso es como muy honesto y le da igual enfrentarse ante un anuncio, un videoclip o un corto o un largo, es decir, él tiene su misma manera de afrontarlo. Entonces sí que es verdad que eso, pues por ejemplo, en el mundo publicidad, pues a un cliente le peta la cabeza, pero también es el fuerte de él, es decir, que tiene una cosa muy personal y que tú ves una cosa de Jorge y dices, ostras,
es de él. Entonces sí que es verdad que con él justamente no hay mucha diferencia. No. Es eso, un poco el formato, pero poco más. Volviendo al videoclip, habéis trabajado con La Bien Querida, con Raiden, con Cupido. Bueno, son artistas que también me gustan, pero vosotros, ¿os gusta? Quiero decir, ¿cogeríais un proyecto de musical de alguien que nos gustara? Contesta tú. Sí, no, a ver, sí que es verdad que luego también hemos hecho videoclips que a priori no nos gustaban el artista, pero si por ejemplo nos entraba con un director o con gente que nos interesaba trabajar, los hemos hecho, ¿no? Porque al final, es decir, bueno, pobres los artistas, ¿no? Al final están con una discográfica, te llaman a ti, pero a ellos también un poco les da igual muchas veces que seas Mamut o seas otra productora. Entonces es como, sobre todo, más que elegirlo, sí que es verdad que hay algunos que te hacen ilusión, por ejemplo, cuando fue La Bien Querida fue como, ostras, qué guay, ¿sabes? Pero hay algunos que vienen con, pues eso, te llega la canción y tú se la presentas a un director y el director tiene ideas guays y dices, pues bueno, vamos a por ello, aunque el artista... Igual la canción es mala, pero el proyecto del director es bueno. A ver, hemos hecho canciones malas, ¿no? Y hemos hecho videoclips y cortos malos, es decir, claro, no todo puede ser bueno, sí. Sí, no, es un poco elegir con quién trabajamos. Al final es lo que estamos diciendo todo el rato. Como Mamut es parte de como nuestra parte más creativa y no es de lo que vivimos, por decirlo así, tenemos la suerte o la opción de poder decir, es que ahora no me viene bien este videoclip o este director que no me convence, hostia, prefiero hacerlo con este que me gusta. Y es más hacer familia a nivel de rodaje, que a nosotros nos divierte realmente irnos un sábado y perder un sábado o un domingo rodando un videoclip desde las 6 de la mañana. La verdad es que nos gusta. Así de raros. Y creo que eso es lo que nos hace elegir. Y que, bueno, quiero decir que a veces os encontraréis por el camino a personas desagradables, ¿no? También, ¿no? Gente con la que negociéis y tal, que también a lo mejor será un factor para rechazar. Claro, decir, mira, yo no me voy a implicar en esto porque sé que no... Sí. Os podéis permitir rechazar proyectos. Es importante, al final, trabajar a gusto, ¿no? En cualquier trabajo. De momento sí. Pero en trabajos que son de un equipo donde tiene que haber tanta coordinación y... Sí. Claro, al final... No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Genial las piezas. Yo quería preguntar sobre... Bueno, creo que el Ráfaga no estaba finalmente rodado en película, ¿no? No, aunque es digital. tenía ese look. Pero bueno, por interés, ¿no? Me gustaría preguntar eso, ¿qué decisiones implicaría cuando tenéis que enfrentaros a eso, ¿no? A un deseo de un director que dice, bueno, quiero rodar realmente en analógico, ¿no? En 16 milímetros, ¿no? Con todo este tema de los ratios, de presupuesto y laboratorios, ¿no? Es decir, ¿qué hace falta para valorar, por ejemplo, es un capricho del director? Porque al fin y al cabo es una cuestión formal, pero, ¿no? Sí. Como productor, claro, me imagino que tenéis también que guiar y tener una estructura detrás que apoye, ¿no? Realizará con analógico, ¿no? El eterno debate. Ahora el corto de Jorge Nuevo lo quiere hacer en 16, ya lo hablaremos. Sí, primero sí que es verdad que hay una cosa como presupuestaria que es un pelín más... Depende de también lo que ruedes, no es lo mismo un videoclip, pero un pelín más caro. Sí. Pero sobre todo lo que hay es más riesgo por el tema de que, bueno, rodar en 16, bueno, para los que no sepáis es como, pues eso, en analógico, como el carrete de toda la vida de que cuando lo abría se revelaba, entonces estaba fastidiado. Pues lo mismo. Entonces, sí que es verdad que nosotros cuando rodamos en 16 notamos que el equipo de foto, dirección, está como más tenso porque, claro, no es lo mismo rodar en digital, que es borrar una tarjeta y ya está, o incluso la tarjeta se te rompe y no pasa nada, porque tienes otra que en analógico. Entonces sí que es verdad que hay una cosa presupuestaria que tiene que ver y luego artística también, que no es lo mismo, pues me dices voy a rodar un interior, todo, una casa de pared blanca, pues dices no te vale la pena. Hay películas que sí que es verdad que cuando lees una historia o ves las referencias y dices, ostras, me pide el 16. Luego también yo creo que dependiendo de la forma de rodar que tiene cada director, el 16 les es favorable, o bueno, el 16-35, lo que sea, la película les es favorable o no. En el caso de Ráfagas yo creo que hubiera sido un error, porque Jorge tuvo la capacidad de rodar lo que sucedía. O sea, hay unos planos de Juanan al final del padre de Sul, que está él solo, como haciendo un poco de una especie de ritual, me da la sensación a mí, que está ahí como lamentándose porque su hijo se ha escapado,
Por ejemplo, se me ocurren esos planos, que yo es que recuerdo que de esas había tomas para aburrir. O el perro, que el El no perro, está- había el perro planos del estaba perro en esa- muchísimo. En ese, lo tenía, vamos, el dueño de ese Son recinto cosas que lo tenía. encuentran. Cuando vas a rodar con película, es lo mismo que hablábamos antes, tiene que estar hipermedido. Y Ráfagas quizá no era un corto de... No es un corto de guión, Ráfagas, es un corto de atmósfera, bueno, también es de guión, lógicamente, pero es un corto que gana con la atmósfera, que gana con no privarte de rodar nada que luego te pueda aportar en el montaje. Sí. Y ahí Jorge acertó, yo creo, haciendo el digital. Además que luego es verdad que no tiene el mismo look, pero hay muchísimas técnicas ahora como para acercarse un poco a la textura, quizá, del 16. Sí, sobre todo al final es tiempo. Es tiempo, sí. Que sabes que no vas a poder rodar todo lo que quieras porque no vas a tener millones de latas para tirar. Y el riesgo al final es un riesgo que asumes, pues nosotros... Pues, pero a mí me gusta mucho, ¿eh? Sí, no es gracioso enviar las latas de repente a Rumanía. Claro, no se pueden Italia. revelar en España, las tienes que mandar fuera, el plazo de que te lo manden. Por ejemplo, en Soel López tuvimos problemas con el 16, nos llegó con unas manchitas que eran de revelado y nos las tuvimos que comer, o sea, que eran de la máquina. Pero es verdad que me hace gracia como el proceso religioso de cámara cuando rodamos en 16, o sea, eso es... Hay un silencio sepulcral, el rodaje tiene completamente otra atmósfera, pues es otro ambiente y es curioso, es curioso. Es verdad que la responsabilidad, tú imagínate, claro, se te sale la data en cualquier momento y hasta luego. Sí, es eso, es coger billetes y quemarlos. Claro, sí. Ya, lo hemos cogido y Total. hecho así. Luego, sí, es una aventura, el 16 es una aventura. Me he quedado aquí, un poco si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Bueno, ahora una de las preguntas del millón. ¿Qué pensáis que debe tener un cortometraje para que no sea visto como algo marginal de cara a competir con un largometraje? O sea, de cara a la percepción que tiene la gente todavía, el público mayoritario sobre considerar un cortometraje como algo de segunda fila, ¿no? Pues yo creo justamente que es el riesgo, es decir, a mí no me gusta cuando nos presentan un guión de un corto que es claramente un largo Sí. troceado, ¿sabes? Sí. Es decir, creo que los cortos dentro de las limitaciones que tienen también otras cosas muy buenas. Que eso no quiere decir Madre, por ejemplo. Madre de Sorogoyen, que luego fue un largo. Sí, no es eso, no es me eso. refiero, pero por ejemplo, Madre de Sorogoyen Sí, de sí, corto sí, es sí. un corto. que Joder, luego ya es salió el una corto más película. redondo que yo he O sea, visto. Es decir, creo que esas limitaciones del tiempo y de lo que es un corto tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces yo creo que a la hora de presentarlo tienes que explotar todo eso. Es decir, por ejemplo, Susi no hubiese podido ser un largo. No, claro. O sea, Es decir, 20 un corto- minutos de plano secuencia de una pareja hablando solo puede ser un corto. Entonces, yo es que creo que compararlos, dentro de que obviamente es lo mismo, pero no, es que está mal. Creo que es que son... Bueno, a ver, yo creo que también hay una parte A ver, sí. que Ahora corresponde a la vamos a industria igualar el corto al largo y a esto voy a la exhibición en salas. Que esto ahora lo hemos visto con el corto de Almodóvar, que lo han puesto en cines y ha funcionado súper bien. Es el corto de Almodóvar, no podemos compararlo. Pero quizá, si esto que hemos hecho hoy, no con 2 cortos de Mamut necesariamente, pero con 2 cortos que están bien o 3 cortos, tú programas sesiones en cines, habría que probar a ver qué pasa. No sé si, me imagino que se habrá intentado y si no se hace porque no va la gente. Pero es verdad que la industria no solo, también quizá las instituciones deberían apoyar eso. No lo sé. Pero es verdad lo que dice Alberto a nivel narrativo, volviendo después de esta tontería Alegato. que acabo de decir, de este alegato. Es verdad que luego el corto cuenta lo concreto, es una situación o una historia o un momento. Susi es el claro ejemplo de eso, pero Ráfagas también. Ráfagas también refleja una cosa muy puntual y muy concreta. Entonces creo que es importante eso y que eso es un valor sobre una peli. Y que luego el código del corto es muy Claro. complicado, el guión del corto es muy complicado, el montaje de un corto es muy complicado porque es un todo tiro cuenta. al final. Me refiero, tú tienes una bala Sí. y creo que eso, pues eso, tiene todas sus limitaciones, pero creo que ahí está la gracia del corto. y Si que en por una eso peli creo te que falla una mirar, secuencia no pasa nada. Intentar hacer pelis cortas, vamos a decirlo Sí. así, hace que los cortos luego no tengan el valor Sí. que tienen que tener. Es decir, creo que se tiene Exactamente. que explotar el corto desde ese punto de vista de, pues son 20 minutos y tienen que ser 20. Nosotros siempre decimos, si un corto dura 10, mejor que 10 que 15, 5 mejor que 10. Es decir, Sí. si funciona, al final es más potente. Sí, es un acto de riesgo el corto. Sí, porque además luego hay muchos cortos alargados
quiero decir, Sí. se ha hecho un largometraje, Sí. pero verdad, atufa un poco a corto a largo. Claro, claro, eso, claro. Eso cada vez yo creo que también... Claro, Justo y en al estos dos contrario. En los circuitos se está viendo, nosotros dices, no te somos hace bastante falta, largos, luego hacemos claro, más cortos. Sí, hora sí, y sí. media para lo que estás contando. Claro, no te hace claro, falta. claro, total. Pues no sé, bueno, no sé si ya terminamos un poco la sesión. Sí que, pero muy breve, ¿vale? Porque es verdad que ya es un poquito tarde. Vosotros que pisáis tanto festival, que estáis muy metidos dentro de todo lo que es el cortometraje, a nivel de todo el Estado, ¿cómo estáis viendo el panorama? Pero muy resumidamente, en plan diversidad que pueda haber en el cortometraje, en plan financiación, en plan las ayudas, a quién se las dan, a quién no, porque... Uf, o sea, un poquito es una un valoración temazo. crítica Sí. en un minuto. Alberto, tú. Venga. Sí, no, pues eso, a ver, no vamos a descubrir nada. Es decir, No. a nivel público, obviamente, pues las ayudas hay, no sé si pocas o muchas, pero tú coges y la lista, pues al final se presentan 300 y hay 20 cortos que pueden financiar al año con ICAO, Claro. con ayudas regionales, y premios al final es eso. Sí que es verdad que a posteriori, pues si el corto va bien, se suma gente, pero es que a nivel de sobre proyecto hay muy pocos festivales y muy pocas iniciativas como privadas que hagan Sí. un premio a financiar un corto sobre papel. Es verdad que luego está bien que en las ayudas, y hablo súper rápido, es que el ICA, por ejemplo, el Ministerio suele apoyar este año, sobre todo ha apoyado proyectos muy autorales, y eso está guay. Pero yo creo que no es suficiente, o sea, necesitamos más ayuda también a posteriori, lo que dice Alberto, más ayuda a que los cortos se vean. Luego, es verdad que los cortos que hacen los festivales son un grupo de cortos, son 20, 30, 40 cortos que son esos cortos del año, pero al año se hacen 300 cortos, o no sé cuántos, no sé, igual he Sí, dicho no, pero 300. incluso los 20, 30, tú luego coges una lista de pues, ayudas a cortos realizados y demás, y ves todos los que se quedan fuera. Claro. Y dices, Se quedan fuera flipas cosas. bastante, Sí, porque dices, sí. joder, este corto que lo ha petado, es de los que han llegado un poco como pues, a todo el mundo, incluso, pues ¿por qué no tiene esta ayuda? Sí. Es un tema, si queréis quedamos A ver, otro es día. complicado. Ya, perfecto, el año que viene hacemos otra sesión con vosotros, sin problemas. Pues bueno, nos despedimos ya, ¿no? Muchísimas gracias por venir a la última sesión Gracias. del año. Y bueno, muchísimas gracias Álvaro, Alberto. Y A vosotros. no sé, os esperamos el mes que viene, el mes de enero. Tenemos sesión, no recuerdo el día, no recuerdo el día, la verdad, pero bueno, que en la agenda cultural sale, estamos en Facebook, ¿vale? Y ahí nos podéis... De hecho, la charla se ha grabado por si alguien que no ha podido venir, se lo podéis enviar, se colgará en Facebook, está en el canal de la UGI. Y ya está, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.